Jeffrey Dahmer ha sido señalado como uno de los asesinos en serie más tenebrosos en la historia de Estados Unidos. Desde 1978 hasta 1991, el estadounidense Jeffrey Dahmer asesinó a 17 personas de una forma tan cruel y horripilante que fue bautizado como el Carníbal de Malweg. Sobre su vida y sus crímenes se han realizado decenas de series de televisión, películas y obras de teatro, sin contar los textos que se han escrito, desde reportajes hasta libros con testimonios de sus compañeros de secundaria. El último de estos productos se estrenó en la plataforma de streaming Netflix, una serie de 10 capítulos donde se exploran los crímenes de Dahmer, pero también su infancia y parte de su adolescencia. Se titula Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Una de las cuestiones que más llamó la atención de las autoridades policiales y los médicos que trataron a Dahmer es que, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales, el hombre no transitó una infancia traumática de abusos y maltratos. Nació en Malweg, en el estado de Wisconsin, en mayo de 1960. Su padre, Lionel Dahmer, era químico y su madre, Joyce Annette, trabajaba como telegrafista. De acuerdo a varias biografías, entre ellas la publicada por el canal AIE, algunos de sus maestros comenzaron a notar un cambio de temperamento de Jeffrey cuando tenía unos 10 años, y lo relacionaron con que su padre no estaba mucho en su casa y su madre fue diagnosticada con una enfermedad mental. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos comportamientos que marcarían los años en los que cometió los asesinatos. Como se muestra en la serie de Netflix, a Dahmer siempre le llamó la atención diseccionar animales muertos. La mujer que luego fue pareja de su padre, Shari Dahmer, le contó a la revista Time que sabía que Dahmer utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos, una práctica que aplicaría con los cuerpos de sus víctimas. De acuerdo al propio relato de Dahmer ante las autoridades, fue posteriormente publicado en reportajes locales. El divorcio de sus padres ocurrió cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, ahondó más sensación de abandono que habían visto sus maestros durante su infancia. Y es en ese periodo cuando comete su primer asesinato. En junio de 1978 mata a Stephen Hicks, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cerca de un lugar donde vivía Dahmer. Dahmer entonces también tenía 18 años. Lo encontró en una vía cercana cuando manejaba en su vehículo y ofreció llevar a Hicks al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí, le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Dahmer le explicaría muchos años después a la policía que la razón por la cual golpeó a Hicks era porque estaba ansioso por irse al concierto y no quería quedarse haciendo compañía a él. From 15 on, I had this reoccurring fantasy of meeting a hitchhiker on the road and of taking him hostage and doing what I wanted with him. About 3 years later, I was 18 years old, driving home. I saw this hitchhiker about a mile from my house. Thought to myself, should I stop and pick him up or should I just keep on going? I wish I just kept on going, but I didn't. I turned around, picked him up, and that's when the nightmare became a reality. It just seemed so bizarre to me that this obsession that I had been thinking about and wanting. Los asesinatos en serie. Con Hicks también inició un ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas. Los desmembraba, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de sus partes blandas. En caso de Hicks, que se repetiría con otras víctimas, Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplarlas solas, según su propia declaración. Durante unos 9 años no se volvió a saber nada de ningún crimen de Dahmer. Fue a la Universidad de Ohio, donde fue expulsado tras cursar un solo semestre debido a sus inasistencias y su bajo promedio académico. Su padre, quien ha dado varias entrevistas sobre su hijo, señala que tras la expulsión de la universidad lo envió al ejército, pero de ahí fue expulsado por su alcoholismo. En 1981, Dahmer se mudó con su abuela a una casa a las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres que se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. En noviembre de 1987,
cometió su segundo asesinato, el de Stephen Toomey, un joven de 25 años, según el testimonio que dio durante el juicio que realizó una vez fue capturado. Dahmer conoció a Toomey en un bar y lo convenció de irse con él al cuarto de un hotel. A partir de allí iniciaría una seguidilla de asesinatos, que según su modus operandi similar, Dahmer conoció a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, primero al cuarto de la casa de su abuela, pero finalmente lo echaría de ahí y el hombre terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Milwaukee. Allí drogaba a su víctima y después la estrangulaba. Al principio llevaba a su casa a hombres que seducían en los bares, pero después le comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esa forma fueron asesinados Richard Guerrero, James Dorchester, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Meyer, David Thomas, Curtis Strauger, Errol Lindsay, Conrad Tamofone, Tony Howers, Oliver Lacey, Matt Turner y Joseph Breyerford. Una vez consumado el asesinato de Dahmer, desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Estas tareas de desmembramiento y conservación les hacían del departamento que arrendaba en el centro de Milwaukee, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de 5 años las autoridades no lograban descubrirlo. I don't even need a microphone. My name is Rita Isbell. No, ma'am. You'll address the court from... My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, mother. I hate you. Something's out of control. Don't Jeffrey, I kill you. Un sobreviviente. En julio de 1991, Dahmer convenció a Tracy, un joven negro de 32 años, de acompañarlo a su casa, para tomarle un par de fotografías a cambio de dinero. Sin embargo, Tracy descubrió los planes de Dahmer, logró escapar del apartamento y llamar la atención de 2 policías. Unas horas después descubrieron un par de fotografías de las víctimas. Dahmer fue arrestado. Además de aceptar que había asesinado a 11 personas, en su declaración, en el apartamento al menos se encontraron 4 cabezas de sus víctimas, órganos, así como un barril que contenía restos humanos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. ¿Qué opinas de Jeffrey Dahmer? Todo lo que sé y todo lo que me he enterado es a partir del internet, de lo famoso que se ha hecho a través de muchos o memes o comentarios, etcétera, etcétera. Pero en mi opinión es que meramente es un asesino y que está muy vangloriado como alguien, como un dios, siendo que solo es un criminal y ya. Gracias. ¿Qué es lo que sabes sobre Jeffrey Dahmer? Sé que es un asesino serial que tuvo 17 víctimas en solo 13 años y es carnívoro. ¿Conoces a Jeffrey Dahmer y qué sabes sobre él? Sí lo conozco y entiendo que es un asesino que normalmente mataba mayormente a hombres. Okay. Gracias. ¿Qué conoces sobre Jeffrey Dahmer? Pues sé que fue un muchacho que cometió varios asesinos en su vida, solo por el placer de sentir asesinar gente, y que cuando lo dejó de hacer fue por lo mismo de que ya no le satisfacía. Ok, muchas gracias.